Ayer en nuestras redes sociales y desde muy tempranito a las 8 de la mañana cuando arrancamos la edición del día de hoy por hoy, nos acompaña aquí en el piso de FM Bahía Eduardo Costa, actual senador nacional y candidato a gobernador por la provincia de Santa Cruz. Muy buenos días, Eduardo, muchísimas gracias por acercarte hasta los pisos de FM Bahía. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Tenemos varias preguntas. Desde tempranito abrimos el teléfono a la comunidad porque consideramos que como medio de información somos precisamente un intermediario entre la comunidad y los funcionarios y también de los candidatos, obviamente. Te cuento que estamos estrenando el segmento. Este segmento se llama Elecciones 2019. No nos matamos mucho con el título del segmento, pero la idea de este segmento es precisamente traer a todos los candidatos y candidatas porque sabemos que tenemos muchas cuestiones para elegir. Recién estaba leyendo justo un titular sobre el concejal de Caleta Olivia, Pablo Calicate, que comentaba de que cuántos candidatos a diputados por el pueblo hay, que es medio un despelote la cuestión de las elecciones, ¿no? Porque se ha juntado todo en la provincia de Santa Cruz. Elegimos diputado, gobernador, consejero, ¿qué más, Angie? ¿Qué más se vota? Es medio un despelote, hay que explicar un poquito. ¿Querés comentarnos? Sí, dale, vamos cómo se vive? ¿Qué elegimos el 11 de agosto? Dale. Santa Cruz elige gobernador, de manera definitiva. El que saque más votos en la elección del 11 de agosto es el que va a gobernar la provincia de Santa Cruz en el periodo 2019-2023. Elegimos también la Cámara de Diputados. Importante Cámara de Diputados, ya sea los diputados por distrito como los diputados por pueblo, para constituir la Cámara necesaria para hacer algunas modificaciones de leyes. Eso en el ámbito, y ahí el representante al Consejo de la Magistratura. Que es una candidatura que poco se menciona en los medios de comunicación. No se menciona mucho. Prácticamente no se menciona, pero no por eso tiene menor importancia. De hecho, acá en este espacio informativo le hemos dado bastante relevancia y lo hemos seguido a este tema porque mucha gente no sabe qué se elige. ¿Y qué quiere decir este representante? Entonces, estamos eligiendo representantes para el Ejecutivo. O sea, para ejecutar, para llevar adelante las políticas, para mejorarle la vida a la gente. Son los que van a administrar los fondos de los santacruceños, son los que van a determinar si va a haber aumento salarial o no para los trabajadores estatales, si va a haber aumento salarial o no para los jubilados estatales. Es el que va a determinar el gobernador qué tipo de obra social vamos a tener, si vamos a tener una obra social ausente como la que tenemos hoy o vas a tener una obra social presente. Si vamos a tener clase los 190 días y si le vamos a dar prioridad a la educación, y darle prioridad a la educación significa invertir en las escuelas. Hoy debe haber casi entre 70 a 100 establecimientos educativos que no están en condiciones. Vengo de Caleta Olivia y en Pico Truncado, y en Pico Truncado hacía 30 días que los chicos no tenían clases, o sea que no tomaban clases, que no adquirían conocimiento, que perdían ritmo de aprendizaje porque no había calefacción. Entonces, si le vamos a dar prioridad a invertir o no en el tema de la educación. Si vamos a mejorar los organismos de control para que no haya corrupción, para que todo el dinero de los santacruceños llegue a los santacruceños en obras o en servicios. Eso es en el Ejecutivo. En el Legislativo, ¿qué determinamos? En el Legislativo tenemos que hacer una serie de modificaciones, por ejemplo, acabar con las reelecciones indefinidas. Tenemos que mejorar la coparticipación. ¿Qué significa esto? El dinero que llega a los municipios. ¿Por qué es importante? Porque cuanto más dinero llega a los municipios, la capacidad de respuesta que tiene un intendente ante los reclamos de sus vecinos es mucho más rápida. Hoy, de cada 100 pesos, el gobierno provincial distribuye 11 entre todos los municipios. En cualquier otro lugar de la Argentina, de cada 100 pesos se distribuyen 20 pesos entre todos los municipios. Fíjate vos la diferencia. Tenemos que mejorar los organismos de control y eso también se discute en la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un Tribunal de Cuentas que es un cuerpo de 4 miembros
donde 3 son del oficialismo, donde nunca hay un control por oposición, no hay un control, y por eso es que tenemos los casos de corrupción que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Por lo tanto, elegimos el Ejecutivo, que es el que va a ejecutar, el que te va a modificar la vida, pero también el Legislativo, la Cámara de Diputados, que también es importante. Vos fijate que si la Cámara de Diputados te vota leyes de estas características, nosotros vamos a tener mejor control y más dinero llega a la gente. Y después, el representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la justicia es el otro poder necesario para que haya control sobre el Ejecutivo, por si vos tenés desvíos de fondos o casos de corrupción sean castigados, y esto lo que permite de vuelta es una mayor cantidad de dinero que vaya a la gente. Recién, bueno, ahora estamos hablando de cara a estas elecciones 2019 que se van a presentar ahora en agosto, una parte, y en octubre otra segunda etapa, digamos. Pero vos tenés un recorrido político que no arrancó ahora, ya arrancó hace tiempo. ¿Cómo podrías decirnos brevemente sobre ese recorrido político que has tenido? Porque siempre se habla de acá en más, ¿qué haría yo si ganaría? ¿No? Que después vamos a pasar a hablar de eso. Eso es muy importante. Si fueras gobernador. Pero ¿qué hiciste hasta este momento como en tu cargo de senador en este caso? Mira, yo creo que primero lo que hice para llegar al cargo de senador es, o durante todo este tiempo, yo debo haber hecho unos 600.000 kilómetros y debo haber ingresado en 20.000 hogares y debo haber venido muchísimas veces a San Julián, y donde vos en San Julián hablás con la gente de la minería, con la gente del comercio, con la gente de la rural, hablás con los diferentes sindicatos, hablás con los vecinos en los diferentes barrios para ver la problemática de los barrios, ves la problemática que tenés con los servicios básicos, tenés la problemática de la educación, vas al hospital. O sea, tenés una visión, porque gobernar, ¿qué significa? Vos lo dijiste al principio. O sea, gobernar significa pensar, gobernar significa poner el Estado al servicio de la gente. Y poner el Estado al servicio de la gente significa atender los problemas que tiene la gente. Y para atender los problemas que tiene la gente, vos debés haberlos escuchado primero, debés haber entendido cuáles son los problemas que tiene la gente, cuáles son los sueños que tiene la gente, cuáles son los proyectos que tiene la gente, porque vos disponés de un presupuesto provincial, por ejemplo, el que vamos a tener este año, o los ingresos de este año son de 54.000 millones de pesos, y vos tenés que ordenar esas prioridades, porque hay muchísimas demandas en toda la sociedad, y entonces es muy importante esto de estar muy cerca de la gente y de poder interpretarla muy bien para no equivocarse en las prioridades. Por ejemplo, yo te dije que debe haber unos 60, 70 establecimientos educativos hoy que no están funcionando, que no están dando clases. Olvídate de las vacaciones, ¿no? Pero que hoy no están dando clases porque tienen problemas con la calefacción, que tienen problemas con los baños, o que tienen problemas de filtración, o que no se ha hecho la desinfección. Cuestiones básicas edilicias. Cuestiones básicas edilicias. Y entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo se soluciona? Invirtiendo. Y entonces, bueno, ¿y por qué no invierte? ¿No tiene plata? Suponete que siempre hubiese una escasez de recursos. La verdad que nosotros estamos viendo que se han hecho ahora una serie de inauguraciones de varios edificios públicos en Río Gallegos que también eran necesarios. Pero de vuelta, ¿cuál es la prioridad? ¿La prioridad eran estos edificios públicos o recuperar rápidamente los establecimientos educativos? Obviamente, la prioridad es que los chicos tengan educación, que los chicos tengan las escuelas abiertas, que cumplamos con los 190 días, que tengan esa dinámica de trabajo, de esfuerzo para adquirir conocimientos, y que además vayan adquiriendo esos conocimientos para aprovechar las oportunidades que tiene Santa Cruz. Entonces, este es un primer trabajo. Segundo, desde el Congreso Nacional hemos hecho, primero, los cuerpos son cuerpos colegiados. Vos sacás un proyecto, si lo votan en la Cámara de Diputados, 129 diputados. O sea que hay que buscar consensos. Creo que hemos sacado muchísimos proyectos en los últimos 3, 4 años que han sido importantes. Por ejemplo, antes, en la época del kirchnerismo, de cada 100 pesos,
25 pesos se distribuían entre las 24 provincias argentinas. Hoy, de cada 100 pesos, 40 se distribuyen entre todas las provincias argentinas. ¿Y qué significa esto? Que viene más dinero a Santa Cruz. ¿Y esto es bueno o es malo? Es muy bueno, porque vos tenés más dinero para mejorar las escuelas, tenés más dinero para fortalecer tu obra social, tenés más dinero para los hospitales, tenés más dinero para las redes de gas, para las redes de agua, para hacer obras de inclusión, tenés más dinero para mejorar las adicciones, para mejorar el tratamiento y el acompañamiento de las familias que sufren el tema de las adicciones. Entonces, tener más dinero es bueno. Eso lo hemos votado en el Congreso Nacional. Hemos votado en el Congreso Nacional una ley que es de financiamiento educativo, que permite que Santa Cruz reciba por año 900 millones, entre 800 y 900 millones de pesos, que va a distribuirse entre los 300 establecimientos educativos, que tiene un destino, que es para que esas escuelas tengan los recursos necesarios para comprar lavandina, para arreglar la calefacción, para arreglar los baños, para comprar equipamiento para las cátedras, para las clases, para dar más horas de clases, si vos querés en tu escuela fortalecer la tecnología, o fortalecer el idioma, o fortalecer actividades culturales, o fortalecer la ciencia, vos podés hacerlo con esa cantidad de recursos. Ahí tenés dos. Hemos aprobado leyes como la ley del arrepentido, hemos ampliado la asignación universal, que es una ayuda que da el Estado a cada persona por cada uno de sus hijos para colaborar en la educación y en la salud de su hijo, que lo cobraban los que trabajaban en relación de dependencia, los cobraban los que no trabajaban, pero los que eran independientes no lo cobraban. Sacamos la ley para hacer la reparación histórica a los jubilados. Hay 1.200.000 jubilados que mejoraron su jubilación y cobraron retroactivos. Hemos establecido la pensión universal al adulto mayor, que es una persona que cumpla 65 años, que haya trabajado o no, que haya aportado o no. Una vez que cumplió 65 años, el Estado le empieza a dar una pensión. Todas estas cosas las hemos sacado en el Congreso Nacional con una intención de ayudar a los ciudadanos santacruceños en las situaciones de mayor vulnerabilidad, y todas esas, hoy esos beneficios lo pueden ir a buscar cualquier persona acá en San Julián al ANSES. O sea, por ejemplo, alguno de los vecinos que me está escuchando, que tiene 65 años y que por ahí trabajó en el campo y siempre le pagaron en negro, bueno, esa persona puede recibir la pensión universal para el adulto mayor más la cobertura de salud del PAMI. Y si vos recién te conectás al aire de FM Bahía, quien estás escuchando es Eduardo Costa, actual candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz y senador nacional. Estamos hablando de educación, jubilación, trabajo, y muchas veces las personas comunes y corrientes, quienes no ocupamos cargos como funcionarios públicos, vemos que la élite de funcionarios, por decirlo de alguna manera, está muy lejos de las problemáticas que cotidianamente tenemos. Una de las problemáticas, y esto lo puedo decir como mujer trabajadora, tiene que ver con el aumento de las tarifas. Nosotros sabemos que vos sos parte de un equipo a nivel nacional que hoy está comandando la Argentina. ¿Cómo ves esta cuestión del aumento de las tarifas y qué harías vos en caso de que fueras gobernador de la provincia de Santa Cruz? Primera cosa que dijiste y que me parece muy buena. Nosotros el problema que tenemos en Santa Cruz, que nos afecta cotidianamente, que es, por ejemplo, que los trabajadores estatales no hayan tenido aumento salarial y se ha deteriorado su salario. Fíjate vos, un empleado de la administración pública, categoría más numerosa, en noviembre del 2015 ganaba 12.500 pesos, hoy gana 17.000. Por ejemplo, alguien del sector privado, un mercantil, por ejemplo, que en noviembre del 2015 ganaba lo mismo, hoy gana 36.000. No ha ido acompañándole, ha sido un ajuste brutal. Este es el primer problema que vos te vas encontrando. Y bien dijiste vos también que hay una élite que nos gobierna. Mira, te quiero contar un ejemplo, y este es el problema central. Nosotros tenemos una élite que en vez de utilizar el Estado al servicio de los problemas que tiene la gente, lo usan para ellos. O hacen negocios o
tienen privilegios. Mira, ¿a dónde fue? En Caleta Olivia. En Caleta Olivia. Voy a una casa, una señora muy humilde que había hecho un gran esfuerzo para que su hijo pudiese estudiar en Córdoba enfermería. Su hijo fue, estudió, ella me contaba que trabajaba a la mañana, trabajaba a la tarde y los fines de semana cocinaba para vender, para poder pagarle los estudios a su hijo. Su hijo se recibió con medalla de honor o con uno de los mejores promedios, volvió y deseaba trabajar en Caleta Olivia. Fue al hospital y le dijeron, no hay vacantes todavía. Pero en un momento se produjo una vacante y el Estado contrata una enfermera, pero no llama a un concurso para buscar al mejor, sino que, ¿qué pasó? La élite, los privilegios de la élite. ¿Qué pusieron? Pusieron a un familiar de uno de los funcionarios más importantes de la provincia para ocupar ese cargo, que por ahí puede tener las condiciones o no, no lo sé, pero esa es los privilegios que tiene la élite. Eso que vos mencionaste, es uno de los principales problemas que tenemos en la provincia. Es que tenemos un grupo que nos gobierna hace 28 años. Hay un grupo que nos gobierna hace 28 años que nos ha dejado con unos salarios y un trabajador del Estado totalmente degradado, que nos ha dejado sin educación, que nos ha dejado sin salud, que nos ha dejado sin obra social, que nos ha dejado sin futuro, sin posibilidades para que los jóvenes tengan trabajo. Y eso es el 11 de agosto lo que tenemos que elegir. Segundo punto, que vos me hiciste la segunda mención. Sí. Tarifas. Mira, 75% de las tarifas las recibe Servicios Públicos. Alicia Kirchner. Es mentira eso que dice, no, qué barbaridad, la tarifa, en la tarifa todo, qué bárbaro Macri. No, mira, te voy a contar una tarifa común que yo he visto en muchas casas. Por ejemplo, 2.000 pesos la tarifa. Sí. ¿Sí? 1.000 pesos de luz, 500 pesos de agua y en algunos casos 500 pesos de cloaca o de alumbrado público. Así se compone una factura común. 500 pesos de agua lo cobra todo Servicios Públicos. 500 pesos de cloaca o alumbrado lo cobra todo Servicios Públicos. Todo eso es Servicios Públicos. Y de los 1.000 pesos, 500 pesos se le entrega a Macri, vamos a suponer al gobierno nacional, y 500 pesos los cobra Servicios Públicos por el costo de la distribución. O sea, que sobre 2.000 pesos, el 75% de esa factura se lo quedó todo Alicia Kirchner. Claro, el tema es que no lo ves reflejado después en bueno, pero eso no tiene nada que ver el gobierno nacional, de eso tiene que ver el gobierno provincial. Yo comparto con vos, de eso no tiene que ver el gobierno nacional, porque la responsabilidad del agua, de la cloaca o de la luz te lo da Servicios Públicos. Entonces, sobre la tarifa, el 75% de esa tarifa lo cobra Alicia Kirchner. Es responsabilidad del gobierno provincial. Bien, ¿sabés qué? Acá bueno, todos conocemos que la provincia de Santa Cruz se destaca por sus recursos naturales, ¿sí? Sabemos que hay mucho capital, que hay mucho dinero en la provincia, sin embargo, hay déficit de trabajo, se necesita trabajo genuino. ¿Cómo responderías a esa necesidad que tiene hoy, lamentablemente, en todos los sectores y en todas las localidades? Me imagino que lo sabés porque venís recorriendo a la provincia. En todos los lugares se necesita trabajo. De hecho, acá en San Julián es impresionante. Yo no puedo creer que se esté hablando de abrir comedores escolares o que se vuelva a la copa de leche o que haya familias que no tienen cómo alimentar a sus niños, a los más pequeños, que no se le puede garantizar el acceso a las cuestiones básicas para la escolaridad, el guardapolvo, la mochila, los útiles para ir a la escuela, cuando tenemos minería por doquier en toda la provincia y sabemos que las rentas que la minería se lleva son realmente millonarias. Cualquier persona común no puede llegar a imaginarse lo que las mineras se llevan de nuestro territorio. ¿Por qué entonces hay tanto capital, pero al mismo tiempo no hay desarrollo en la actividad para el trabajo genuino de todas las personas que habitan Santa Cruz? Buena pregunta. Porque uno de los mayores déficits que nosotros tenemos cuando caminamos es: no tengo trabajo para mi hijo se siente mal, no se puede desarrollar, no puede progresar, no se siente digno, no solamente para tu hijo, sino a veces para vos. O sea, que afecta la dignidad de cada uno de los santacruceños la no posibilidad de tener trabajo. Y bien, yo no voy a hacer de vuelta la enumeración de todos los recursos que tiene la provincia, pero la verdad que son muchísimos.
Otro hago la mención, sí, y te voy a ir haciendo correcciones que debe hacer el Estado para generar más oportunidades de trabajo. Y esto tiene que ver con las propuestas, y esto tiene que ver con la elección del 11 de agosto. ¿Por qué? Porque esto lo determina el gobierno de la provincia de Santa Cruz. El gobierno de la provincia de Santa Cruz es quien debe trabajar sobre estos recursos para que estos recursos generen esas posibilidades de trabajo para quienes vivimos acá en la provincia. ¿Querés empezar por la minería? Vamos por la minería. Es verdad lo que vos decís, Santa Cruz tiene uno de los recursos mineros más importantes de Argentina o de Sudamérica, que es el macizo del Deseado. Somos los primeros exportadores de minerales metalíferos. Perfecto. ¿Qué debe hacer el Estado? Y esta es la primera cosa que debe hacer el Estado. El Estado debe articular, ¿sí?, con las mineras para lograr el objetivo que vos estás planteando, que haya una mayor participación de gente en la actividad minera, que haya una mayor participación de pequeñas y medianas en la actividad minera. Es una manera de apropiarse de la renta minera que genera inversiones y genera movimiento. ¿Se hace? En parte sí y en parte no. Pero igual... Pero déjame que te termino el concepto. Sí. ¿Quién lo debe instrumentar? El Ministerio de la Producción. ¿Y cómo funciona? Entonces va el ministro de la Producción, un señor que se llama Leo Álvarez. Se presenta frente a la minera y le dice: señor minero, nos gustaría que contrate más empresas locales. ¿Y dónde se concentra? En sus empresas. Contráteme, por favor, a Transportes Álvarez. Si no, va a tener problemas. Lo amenaza, lo extorsiona a la minera. Si no, va a tener problemas. Bueno, entonces contrata a Transportes Álvarez. De vuelta, y acá tenés el primer problema que tenemos, que yo te lo he mencionado, es el Estado para vos, para hacer los negocios vos, como privilegio, no para desarrollar las oportunidades para todas las empresas. Por lo tanto, después, imaginémonos la charla, ¿no? Y dice después, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores de Santa Cruz? Y el de la minera le dice: macho, te di el negocio del transporte, ¿sí? Te di el transporte, el negocio del transporte, no me pidas también la gente. Déjame que traigo gente de afuera, parte de gente de Santa Cruz y parte de gente de afuera que me sale más barato. Este es el problema central. No tenemos un Estado que esté articulando sobre el sector minero para que haya, y además para que trabaje sobre las pequeñas y medianas empresas, para que ayude a las pequeñas y medianas empresas con crédito, para que ayude en la asociación con tecnología con otras empresas mineras de otras partes del mundo o de otras partes de la Argentina para fortalecerlas, para que haga presión para que esas empresas tengan las oportunidades, para fortalecerlas en su capital de trabajo. No, está la posibilidad de usar el Estado para generar negocios para él. Y después la posibilidad de trabajar para que tengan los jóvenes las oportunidades para poder ingresar en esta actividad. Y en esto después debemos trabajar sobre el tema educativo. Pero después hablamos sobre el tema de educación, porque esto también tiene que ver con el tema petrolero. Mira, te doy otro ejemplo. Represas. Comenzaron las represas en 2018. Los chinos trajeron equipamiento para esta obra. Se generaron 2.000 viajes de camión. Porque llegó el equipamiento de China a Deseado, de China a Puerto Santa Cruz. Tuvieron que llevar ese equipamiento a las represas. ¿Qué debía haber hecho el Estado ante esta oportunidad de negocios? Debía haber articulado, debía haberse dicho, bueno, quiero que participen muchos pequeños transportistas para este movimiento tan importante, para que, porque esto genera movimiento. Un camión te hace el mantenimiento de un taller mecánico en tu localidad, la gomería, la carga de combustible, tiene algún ayudante. Bueno, eso debió haber hecho el Estado. ¿Para qué? Para distribuir esta posibilidad en toda la provincia y además en varios pequeños y medianos transportistas. No pasó eso. Pasó lo mismo. ¿Quién se quedó con todo este negocio? Transportes Álvarez, de Leo Álvarez, ministro de la Producción. Usó el Estado para su beneficio. Y esto es lo que hay que acabar el 11 de agosto. Entonces, ¿Santa Cruz tiene recursos? Tiene recursos. El problema que tenemos es que el Estado los usa para enriquecer a la élite que nos gobierna
en detrimento de oportunidades para el resto de los santacruceños. ¿Qué debemos hacer? Además, debemos desarrollar y potenciar la actividad hidrocarburífera. Nosotros vamos a desarrollar la YPF santacruceña. Mira, en la zona norte de Santa Cruz debe haber aproximadamente entre 16.000 y 18.000 pozos, ¿no? Se hace un pozo y se saca el petróleo, pin, pin, y empieza a funcionar. De esos 16.000, 18.000 pozos, debe haber 5.000 o 6.000 que están en actividad, que lo explota YPF, Sinopec o Pan American Energy. El resto de esos pozos son pozos que están hechos, pero que han sido abandonados porque tiene baja productividad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Recuperar esos pozos para la YPF santacruceña y buscar pequeños y medianos empresarios para que lo exploten. Porque a los grandes no les importa, pero a los chicos sí le puede importar darle 50 pozos, 70 pozos, 80 pozos, 100 pozos, porque abajo de esos pozos que tienen baja productividad, que son como 7.000 o 8.000, hay 30.000 millones de dólares. Y entonces lo que tenemos que hacer es facilitar que venga otros a explotar lo que les puede interesar, y eso genera trabajo y eso genera más oportunidades. Independientemente de eso, hemos desarrollado toda la industria. La Argentina ha abierto los mercados. Firmamos un acuerdo y abrimos un mercado nuevo de 500 millones de consumidores en Europa, más se abrió el mercado de China, el mercado de Japón y parte del mercado de Estados Unidos, para la carne ovina, bovina y los langostinos, y también para la cereza. 4 productos que Santa Cruz puede producir alimentos y podemos generar. Y en esto lo que hay que empezar a hacer es trabajar el Estado para mejorar la productividad, y esto también va a generar trabajo. Y el otro que nos queda es el turismo. Entonces, en el turismo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar los aeropuertos, no solamente el del Calafate, sino que aprovechar Calafate, que es el atractivo más importante, hay que promocionarlo más, ¿no? Hay que agregarle más, más a la oferta, mejorar la calidad de la oferta. Pero además de eso, tenemos que desarrollar el aeropuerto de Gregores, mejorarlo, poner en marcha el de Perito Moreno, el de Deseado, ayudar y terminar ya el de San Julián, si ya no está listo, el de Puerto Santa Cruz, el de 28 de noviembre, montar una línea aérea provincial para empezar a desarrollar la actividad turística, la de la Ruta 40 y la de la Ruta Azul. Con el turismo, además de generar estas obras de infraestructura y otras obras necesarias para mejorar la actividad turística, nosotros tenemos que trabajar con el gobierno para enriquecer los parques nacionales, pero no solamente la Ruta 40, sino también la Ruta Azul, que incluye desde Deseado hasta Puerto Santa Cruz. Y esto además genera el desarrollo de la gastronomía, de emprendedores culturales, de emprendedores de artesanías, y ahí el Estado tiene que estar, como yo te decía, con créditos. Se han otorgado casi 50, 80 créditos para pequeños emprendimientos que hay que hacer. Entonces vos vas generando las oportunidades. El turismo es otro de los caminos para generar oportunidades de trabajo. Sin y la pregunta duda entonces es un enclave económico muy importante el turismo, y que Santa Cruz tiene un potencial enorme. Y ni hablar de la energía, y ni hablemos de la energía. Pero antes de que nos vayamos pasando, pero quiero terminarte este concepto. Si tenemos todo esto, ¿por qué no lo tenemos hoy? Exacto, porque ahí hay un desfasaje. Exactamente, ¿por qué no lo tenemos hoy? Y esta es la elección del 11 de agosto. ¿Por qué hacen negocio? Porque priorizan sus intereses personales, porque no cambian la política hidrocarburífera, porque combinan con las empresas más grandes en no meterse en esa actividad, porque hacen negocio con esas empresas. Lo mismo pasa en la actividad minera. Entonces, este es el problema central que nosotros estamos teniendo. Y este es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Y después, si querés, hablamos sobre la educación y cómo nosotros debemos priorizar la educación, la cultura y el deporte. ¿Para qué? Para que las oportunidades que generamos en el petróleo, en la minería, en el negocio de la alimentación, en el turismo o en el tema energético, se van a inaugurar, ya se inauguró uno, pero se van a inaugurar 3 fábricas, ¿sí? Esto ha sido una política del gobierno nacional, 3 fábricas, 3 parques eólicos, que son 3 fábricas que transforman el viento en energía y que van a trabajar de manera permanente en esas fábricas, unas 450 personas entre las 3. Y ahí tenemos un gran potencial. Ahora, ¿cuál es el limitante?
que tenemos que consumir la energía. Y entonces ahí tenemos que tener una política de atraer en el mediano plazo industrias electrointensivas para aprovechar toda esa cantidad de energía que vamos a tener, por un lado, con los parques eólicos. Se podrían instalar 30 parques eólicos más en ese canal que va desde Deseado hasta Los Antiguos. El problema es que lo tenemos que consumir, porque no lo podemos transmitir hacia el norte, porque hay una capacidad limitada de transporte. Pero además vamos a tener la represa y además vamos a tener mucho gas acá en la cuenca austral, y eso hay que transformarlo en energía. O sea que tenemos una gran potencialidad para hacerlo. ¿Y esto por qué no lo hacen? Porque están pensando qué negocios hacen, porque su lógica es diferente, y esto es lo que tenemos que elegir el 11 de agosto. Recién hablabas de un tema muy importante para todos los santacruceños que tiene que ver con la cuestión de las represas. Es una obra que ha sido cuestionada desde un principio, que tiene muchísimos años y que se ha reflotado de alguna manera a finales del kirchnerismo, y con la era de Mauricio Macri también se ha terminado de firmar este convenio con la República China. Los cuestionamientos a la obra son muchísimos, van desde la extinción del macatoviano, que puede que a nadie le interese, pero es un ave endémica de nuestra provincia que solo habita en ese lugar. También hay cuestiones que tienen que ver con la salud y con el acceso al agua. ¿Qué va a pasar con el agua de San Julián, Piedrabuena y Santa Cruz? Que tomamos agua del río Santa Cruz, nosotros bebemos agua de ahí. ¿Qué va a pasar con estas localidades? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo? Sabemos que muchas veces la necesidad de trabajo es tan importante para la población que se juega el futuro de las generaciones que vienen por un presente laboral que en realidad es algo inestable. Es pan para hoy, hambre para mañana, porque tenemos 5, 6, 7 años de puestos de trabajo, que se habla de entre 5.000 a 6.000 trabajadores en la obra de las represas. Pero después de que pasen esos 5 o 6 años de laburo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que va a quedar desempleada? Porque sabemos que para manejar las represas no se necesitan más de 100 trabajadores, y probablemente esos trabajadores sean trabajadores calificados. Y Santa Cruz no tiene historia en represas, por lo tanto esos trabajadores no van a ser santacruceños, probablemente sean de la República China. ¿Qué va a pasar entonces en ese momento que está acá a la vuelta? Porque 5, 6, 7 años pasan muy rápido con todos esos trabajadores que van a quedar en ese momento ya desempleados. Mira, el primer punto es el siguiente. Con respecto al tema de represas, tenés razón. Las represas, cuando ya estaba terminando el kirchnerismo, se firma el convenio con China, la obra se adjudica, se firma el convenio con China. Ahí un grupo de ambientalistas hace una presentación judicial y dice: epa, hay varios problemas, se puede inundar el Calafate, parte del Calafate, puede dañar el glaciar Perito Moreno, va a afectar al macatoviano, podemos tener problemas en la terminación del río Santa Cruz, que es este tema que vos planteabas con respecto al tema del agua, y hacen la presentación varios grupos ocupados de estos temas que vos estás planteando. Ya estaba firmado el convenio con China. La primera reacción del gobierno nacional de Macri dijo: eliminamos este convenio. Cuando se intentó la eliminación de este convenio, la verdad que no se podía por los acuerdos firmados con China, o sea que era imposible romper ese contrato, porque traía muchos otros problemas más a la Argentina. Entonces lo que se decidió fue modificar la obra, y en esa modificación de la obra se contemplaron el tema del macatoviano, el problema del acceso al agua, diferentes temas ambientales, el desacople con el lago argentino para que no produzca el impacto sobre el Calafate, y se modificó totalmente la obra. Y entonces se hizo una nueva obra. Suponete, si la represa antes era de este tamaño, así de alta, sí, ahora empezó a ser más baja, cota del nivel del se lago, bajó la cota, se hicieron menos turbinas, se colocaron algunos cambios para que los peces suban y bajen del río,
ya se contemplaron una serie de modificaciones, se contemplaron además muchas inversiones en el tema de reducir y mitigar el tema del impacto ambiental. Y se comenzó la obra. Cuando se comienza la obra, esta obra, tenías razón vos, hay 6.500 trabajadores que van a trabajar en esta obra, que va a ser una obra que va a durar 5 o 6 años más, 7 años más, pero bien vos planteás, es una obra que en algún momento termina. Cuando nosotros hicimos una convocatoria para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad, se presentaron 15.000 jóvenes, 15.000, o sea que hoy ya en Santa Cruz hay 15.000 personas sin trabajo. Gran problema, que era el que vos mencionabas antes. Entonces, bueno, comenzó la obra, hoy hay trabajando unas 2.000 personas. De esas 2.000 personas se le dio prioridad primero a Calafate, Piedrabuena, de acá de San Julián debe haber 20 personas. ¿Se está cumpliendo, Eduardo, con el 70-30 de cupo Dicen laboral? que sí, pero la verdad que yo no sé cómo eso es algo que lo tiene que controlar la provincia. Pero se le dio prioridad entonces a los de Calafate, a los de Piedrabuena, a los de La Cuenca, Río Gallegos y San Julián. De San Julián deben haber trabajando unas 20 personas. En la primera etapa, la principal demanda ha sido la de gente que supiese manejar máquinas. Hay mucho movimiento de tierra, viste, esos camiones mineros y máquinas especiales, o sea que se le dio prioridad a quienes tenían estas habilidades o estos conocimientos para poder manejar. Entonces, la modificación de la obra, se contemplaron todos los impactos ambientales que sí con el proyecto anterior tenían. El contrato no se pudo romper, la obra va a dar trabajo a quienes ya viven en la provincia y no tienen trabajo, y el desafío es el que vos mencionaste al principio. Y el desafío es ese, el de generar oportunidades de trabajo, que este gobierno no lo desarrolla porque piensa más en generarse negocios, pero que nosotros creemos que modificando esencialmente una política mucho más activa y desarrollando todas las áreas, el Estado tiene Santa Cruz tiene una gran potencialidad para generar trabajo, sin contarte la realización de un plan de obra pública que genera trabajo rápidamente, vinculado al tema de los servicios, gas, agua, luz, cloaca, porque hay muchos santacruceños que hoy viven sin estos servicios básicos. Ahora, todo esto hay que hacerlo, pero además tenemos que invertir en la educación, en la cultura y en el deporte. Y en algún momento, déjame que te diga por qué, para poder aprovechar estas oportunidades que se generan acá, hay que adecuar, ¿sí?, los conocimientos y las habilidades de quienes viven en la provincia para que puedan aprovechar estas oportunidades. Mira, te voy a hacer la última porque tengo que ir redondeando porque ya estamos pasados del final del programa, pero hay una pregunta de la gente que dice, ¿qué piensa Eduardo Costa, responsable de la intervención del SAMIC y de no votar el presupuesto para el hospital donde hoy se derivan todos los vecinos de San Julián? Sabemos que hay un paro por 48 horas, será del viernes y el lunes, hasta nuevo aviso no se darán turnos programados, dice. ¿Qué opinas sobre esta situación? El SAMIC el SAMIC está funcionando, se están pagando los sueldos, es un tema político, es un tema político. El tema de los salarios se empezó a pagar el día viernes, sábado, pero es un tema netamente político. Yo no he visto ningún hospital de la provincia durante los 4 años los salarios de la administración pública central, salvo hasta hace 2 meses atrás o un mes atrás, se pagaron los días 23 y 24. Acá se demoraron 2 días y tenemos este paro determinado. Es netamente político. Y segundo, la verdad es que el sistema de salud de la provincia es muy malo. El sistema que tenemos de salud en la provincia es malísimo y tenemos muchos problemas, porque el Estado ha abandonado en muchos lugares la infraestructura de salud, porque además de eso nos están faltando profesionales, porque no tenemos equipamiento. En Río Gallegos y en otros hospitales vos tenés que internarte, tenés que llevar tu sábana. Te faltan insumos para la realización de las actividades. ¿Y cómo solucionarías todo eso? Pero muy fácil. Por ejemplo, mira, decime una cosa, si vos hoy querés pedirte unas empanadas, ¿sí? ¿Qué haces vos?
y no querés salir de tu casa, lo haces por internet o por celular, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a las 5:30 de la mañana al hospital a buscar un turno? Es tan difícil establecer un sistema de turnos, por ejemplo. No hay voluntad, no les importa, no les interesa. No hay voluntad política. Santa Cruz tiene 54.000 millones y paga de sueldos 26.000. Mirá todo lo que sobra para invertir en estas cosas que le preocupan a los santacruceños. Bien, Eduardo Costa estuvo aquí en el programa Hoy por Hoy Radio, en el panorama informativo de la mañana de No me FM dejaste hablar de Bahía. la educación, ni de la propuesta para los jóvenes, ni cómo vamos a hacer para mejorarle la vida Bueno, ahí me dicen a que los me santacruceños. dan 5 minutos más. Pero no importa, lo Tenemos hacemos. varias preguntas, Eduardo, para abordar. Una tiene que ver, bueno, con respecto a esto de las tarifas, en el caso de que llegues a ser gobernador, ¿qué va a pasar con los servicios de las tarifas que, como hablábamos al principio de la nota, se han aumentado, se han visto en un aumento, la verdad que a todos nos deja cada mes con la boca abierta y que El con los bolsillos 75% vacíos? de ese aumento salarial se lo lleva Alicia Kirchner. No ¿Qué? es de Macri, ¿eh? ¿Qué harías? No es de Macri. ¿Qué harías Le vos subo el siendo sueldo a gobernador? los trabajadores estatales. Ese es el primer gozo. Segundo, de lo que nosotros recibimos Santa Cruz como consecuencia del cambio de la política energética, pasó de recibir 3.000 millones de pesos en concepto de regalías hidrocarburíferas a recibir 14.000, o sea que estamos recibiendo 11.000 millones de pesos más. Si nosotros generamos un fondo de 800 y 1.000 millones, le podemos rebajar casi un 50% la tarifa de gas, y lo vamos a hacer porque hemos presentado un proyecto en ese sentido a los vecinos de Santa Cruz. Otra Eso de es lo que las- vamos a hacer. Bien, y otra de Subir los las... salarios, crear un fondo para bajar la tarifa de gas. Otra de las cuestiones que ha dado Y muchísimo obra que pública, hablar. hay mucha obra pública para llevarle servicio. No puede ser, yo vengo de Gallegos, hicimos una reunión la semana pasada, una vecina en un barrio, que había casi como varias familias, no una, ¿no? Pero había varias familias sin red de gas, ¿sí? Sin red de gas, 11 grados bajo cero, vos no sabés cómo temblaba ese bebé de 2 años. No sabés cómo temblaba ese bebé de 2 años. La red de gas estaba a 200 metros y a 500 metros había una rotonda que había construido Grasso, que valía 5 millones y la cobró 20. Con esos 15 de sobreprecio podríamos haber extendido la red de gas y ese bebé no estaría sufriendo como estaba sufriendo. Totalmente, quedan muchísimas cosas de necesidades básicas. Acá en San Julián tenemos familias que no tienen red cloacal, por ejemplo, como para mencionar algunas de las otras necesidades fundamentales que tiene una familia hoy en cualquier localidad de la provincia de Santa Cruz. Otra de las cuestiones que fue muy controversiales en este tiempo, en época electoral, tiene que ver con la ley de lemas y también el adelanto de las elecciones a gobernador en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nosotros siempre dijimos que la ley de lema engaña. Fíjate vos una cosa. Nosotros tenemos esta elección ahora. Muchos dicen, che, la verdad que no nos gusta que no tengamos clase, no nos gusta que nos hayan atrasado el salario, no nos gusta que la obra social no funcione, no nos gusta que vayamos al hospital y no tengamos insumos, no me gusta ir a las 4:30 de la mañana, no me gusta que nuestros hijos no tengan futuro, no voto más a los Kirchner. Esto es un análisis. Y entonces te aparecen 2 candidatos más, ¿no? Que dicen, nosotros somos nuevos, nosotros somos gente nueva. ¿Qué gente nueva? Son los mismos. Atrás de la gente esa están los mismos que gobernaron la provincia en los últimos 16 años. Y el otro dice, no, yo soy el cambio, yo soy... ¿Qué cambio? Si vos estás trabajando con... Vos trabajaste con Alicia Kirchner hasta hace unos días y eras socio de Lázaro Báez. ¿De qué me estás hablando? Entonces, la ley de lemas confunde. Por eso, 11 de agosto, vos vas a entrar al cuarto oscuro y tenés 2 opciones. O todos, que significa que todo va a continuar igual, que tu salario va a quedar atrasado, que vamos a seguir con el mismo modelo de corrupción, un modelo donde vos no vas a tener mecanismos de control, un Estado, porque hace 28 años que nos están gobernando, donde no tenemos educación, donde no tenemos salud, donde no han construido futuro, o construimos la nueva Santa Cruz. Entonces, estas son, y arriba está en la boleta, o todos, o nueva Santa Cruz. Y de vuelta, la ley de lemas te confunde. Entonces vos estarías de acuerdo con que la ley de lemas deje Nosotros de la vamos a existir. derogar, la ley de lemas, el 11
después, el 11 de diciembre, vamos a presentar un proyecto para derogar la ley de lemas. También otra de las cuestiones que surgió en esta campaña tiene que ver con la denominada campaña limpia, esto de que no se arrojen papeles de la campaña con lo que es la propaganda política. Sí, o ensuciar los paredones, o poner carteles, o pegar afiches y todo eso. Hay un comentario que me está llegando recién por WhatsApp que dice, estaría bueno saber de dónde salen los fondos para la campaña, en este caso tuya, Eduardo, si estamos hablando entonces de campañas limpias. Entonces la gente lo que está planteando a través de este mensaje es que no se trata de no tirar los papeles en la calle, sino saber de dónde salen los fondos. En ese caso, muy buena pregunta. Vos podés por supuesto, lo presentamos, por supuesto, nosotros lo presentamos en la justicia como determina la ley. Nosotros, si vos ves, nosotros tenemos una campaña muy austera, no así los del Frente Todos, que tienen una cantidad y un despliegue de recursos que es fenomenal. Hay un despliegue impresionante, que lo miren en la calle, por favor, y se van a dar cuenta quién es el que está. Pero nosotros vamos a presentarlo en la justicia, como lo hemos presentado siempre, el detalle de quién aportó, cuánto aportó y cuánto nos salió nuestra campaña, que está basada esencialmente en las redes sociales. Eso es entonces información pública, si obvio, sí, claro, se va a presentar. De hecho, o el partido tiene un responsable financiero, y ese responsable financiero es el que se presenta a la justicia y dice: hemos gastado tanta plata, y de esa plata este puso tanto, este puso tanto, este puso tanto, este puso tanto. Perfecto, bueno, buenísimo. Me están llegando varios mensajes, vamos a estar unos minutitos más con Eduardo Costa aquí en el piso de FM Bahía. También hay una cuestión que tiene que ver con una denuncia que hace poco también cubríamos aquí en el panorama informativo de la mañana, que tiene que ver con tu ex mujer que te denunció por violencia económica. ¿Qué opinás al respecto? Si podés darnos... Primero, me parece que es un tema de la órbita de lo privado. Para mí es bastante doloroso. Me parece que cada uno de nosotros constituye una familia. Yo tengo 2 hijos, tengo un gran afecto y una gran valoración por Mariana. Es un tema que los estarán resolviendo y nosotros ansiamos resolverlo lo más rápido posible. Perfecto. Después, con respecto a la educación, un tema fundamental. Yo estuve hasta hace poquito desempeñándome también como docente, así que conozco el terreno de primera mano. Los docentes han sido muy vapuleados durante toda esta época. ¿Qué les proponés vos? Particularmente con la cuestión salarial, pero también lo que tiene que ver con la calidad educativa, porque no solo cuando los docentes reclamamos hablamos de sueldos y de condiciones edilicias, que es el principio de esta historia que parece nunca acabar, sino que también tenemos un fuerte reclamo con lo que tiene que ver con la calidad educativa. Hay una frase de un filósofo argentino que a mí me gusta mucho, que es Darío Stanriver, que tiene una frase que dice: tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Vos estás de acuerdo con esa mirada y cuál sería tu propuesta en términos educativos? Comparto plenamente el análisis que vos hacés, y yo creo que tenemos que tener escuelas del siglo XXI. Porque la función del Estado es acompañar, de proteger, de desarrollar a los ciudadanos de Santa Cruz. Y en el caso de la educación, de los jóvenes, de prepararlos para este nuevo mundo. Viven en el siglo XXI y tenemos que prepararlos para el siglo XXI. Este es el desafío más importante del Estado. ¿Y qué demanda el siglo XXI? Primero, estamos en un siglo hiperconectados, o sea que las tecnologías son fundamentales, el manejo de los idiomas es fundamental. Pero además, viste que dicen que este es un mundo líquido porque fluye permanentemente, cambia permanentemente. Entonces, tenemos que estar capacitados permanentemente para cambiar nuestras capacidades. Vos ya no entrás si trabajás en un lugar toda tu vida, sino que además vos vas cambiando. Estamos en un mundo donde hay que prepararse para la creatividad y la innovación, pero además estamos en Santa Cruz. Todas estas cosas las tenemos que contemplar entonces en este proceso de formación para el siglo XXI, porque tenemos que prepararlos para estas oportunidades, para este mundo más conectado, para este mundo más creativo, para este mundo más innovador, para este mundo que cambia permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Prioridad en la educación, obviamente, y la prioridad en la educación significa poner los recursos más importantes en la educación. Yo te contaba al principio
están invirtiendo en edificios públicos y no invierten en las escuelas. Hay que invertir en las escuelas. Vos tenés que asegurarla, tenés que ponerla en valor. ¿Para qué? Para que las escuelas, ¿sí?, estén abiertas permanentemente, no se cierren como consecuencia de que la calefacción o un baño. Primera condición, pero no es lo más importante eso. La tenemos que dotar además de pisos tecnológicos. A todas las escuelas tienen que tener su piso tecnológico. Entonces, este es el primer punto que nosotros debemos avanzar. Pero yo te decía que además, vos mencionabas bien, nosotros estamos hablando de un mundo, una educación del siglo XIX. Y en la educación del siglo XIX significaba básicamente la universalidad del conocimiento. Y hoy tenemos en virtud de la conexión, vos tenés mucha diversidad de conocimiento. Y hay que prepararlo a los jóvenes para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos un sistema educativo concentrado donde todas las decisiones las toman en el Consejo Provincial de Educación. ¿Sí? Y en las escuelas no tienen casi nada de posibilidad de moverse, no tienen ni recursos, ni además tienen la posibilidad de ningún tipo de manejo. Todo lo resuelve de manera centralizada, siglo XIX. ¿Qué debemos hacer? Primero, fijar una serie de conocimientos básicos, lengua, matemática y ciencia, que eso deben asegurarse en todas las escuelas. Darle más autonomía a las escuelas. De esos 900 millones, ponerlos al lado de las escuelas, de los 300 establecimientos educativos, para darle esa flexibilidad financiera a la directora. Debemos capacitar, vos dijiste, los docentes del siglo XX, debemos capacitar a los docentes para el siglo XXI, a los directores y la escuela, reentrenarlos para el nuevo siglo XXI, base de conocimiento de lengua, de matemática y de ciencia. Y a partir de ahí, entre los recursos que vos le das a la escuela, entre la comunidad educativa, los docentes, los padres, los docentes, los padres, los alumnos y la directora, asegurando los conocimientos básicos, es dar una serie de opciones para que cada uno pueda aprender. Esto, entonces, es lo que a vos te asegura mayor autonomía, por un lado, asegurar conocimientos básicos y darle la posibilidad de que aprendan diferentes cosas, y dar la autonomía financiera para que puedan resolver los problemas, y dar la autonomía educativa para que puedan agregar otras materias o refuerzos o lo que fuese necesario que resuelva esa comunidad educativa. Las demandas de San Julián son diferentes a la demanda del barrio Rotary en Caleta Olivia para las familias. Pero eso solo no basta, sino que además hay que acompañar con una serie de actividades culturales y deportivas. ¿Para qué? Para juntarse, porque el otro desafío que tenemos es que nos juntemos. El juntarnos nos significa que empezamos a comunicarnos y a hablar y a intercambiarnos opiniones, y eso desarrolla la creatividad, la innovación. Por eso, además de invertir en infraestructura cultural y deportiva para que los jóvenes se puedan juntar y en esa juntada permitan el intercambio, se han unido en función de la cultura del deporte, vos te permite el intercambio de información y eso ayuda a la creatividad y ayuda a la innovación. Pero también tenemos que desarrollar los parques, los centros urbanos, todos los lugares que faciliten el encuentro de los santacruceños para aprovechar las oportunidades que tenemos. Tengo varias preguntas, pero voy con una que debe ser bastante fácil de contestar porque se refiere a un número. ¿Cuánto sale a la provincia de Santa Cruz desarrollar las elecciones? No tengo ni idea. Ni idea. No. Bien. Vamos con otra. Con respecto a las cajas de servicios sociales, ¿cuál sería tu planteo con respecto a la obra social? Sabemos que, como venimos conversando hace tiempo y en la realidad de todos nosotros, cuando queremos acceder a la salud, la verdad que es desastroso el sistema hoy por hoy. Yo te dije que la prioridad del Estado es estar al lado de los santacruceños, es facilitarlos para que puedan crecer, es cuidarlos, y en esa manera de cuidarlos significa que vos tenés que tener una política de salud muy intensa, porque forma una de las actividades más importantes que tiene que hacer el Estado. En Deseado, hace 3 días atrás, me encontré con un señor Guantay que tuvo un desprendimiento de retina. Guantay se le desprendió la retina, él estaba con la obra social, pedía que lo trasladen de Deseado a Comodoro para que lo puedan operar de su desprendimiento de retina. Cuando yo tuve desprendimiento de retina, cuanto más rápido te operás, la disminución de tu visión es menor. O sea, siempre perdés la visión, pero si vos te operan rápido, las posibilidades de que esa disminución de la visión sea menor son muy grandes. Yo, por ejemplo, perdí el 30% y me operaron a los 7 días. Este hombre tardó 5 meses para derivarlo, la obra social, la caja de servicios sociales,
de Deseado a Comodoro Rivadavia, de Deseado a Comodoro Rivadavia. No estamos hablando a Nueva York ni a Estados Unidos, para una operación de Deseado a Comodoro. Y en esa derivación, este hombre a los 5 meses perdió la visión total de su ojo. ¿Qué necesitamos? Fortalecer la caja de servicios sociales, porque atrás hay personas que sufren, hay personas que pierden la vida o pierden la vista, como este Guantay. Tengo otro acá, es bastante largo este mensaje, pero voy a tratar de hacer un resumen. Dice que con respecto a las represas se violó el convenio 169 de la OIT, que habla de que tiene que hacerse una consulta previa e informada a las comunidades de pueblos originarios ante el avance de cualquier mega obra en el territorio ancestral indígena. En ese caso, sabemos que las comunidades originarias de Santa Cruz, mapuches y tehuelches, están haciendo su reclamo, que han llegado hasta la Corte Interamericana en el exterior también. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Yo lo que tenía entendido que se hicieron todos los reclamos al principio. La represa, yo te dije que estaba firmada todo el acuerdo, había una obra que ya estaba por empezar en ejecución, se frena porque se hicieron las presentaciones de diferentes grupos ambientalistas, proteccionistas, la gente del Macatoviano, diferentes, porque la obra impactaba, se modificó esa obra y también en ese momento se presentaron un tiempo de audiencias. Yo no sé si tuvo planteado el tema de los pueblos originarios, eso te digo con honestidad no lo sé, pero sí hubo un tiempo donde los jueces recibieron todos los reclamos y además las respuestas y evaluaron los estudios de impacto ambiental, que se hicieron casi como 100 estudios de diferentes impactos ambientales. Uno era con respecto al tema de los pueblos originarios para que se produjesen los descargos. Para mí estaba, pero puede ser que no lo sé. Perfecto, bien, vamos. Hubo un tiempo para eso, ¿no? Bien, bueno, gracias Eduardo por haberte acercado hasta el piso de FM Bahía, por haber inaugurado de alguna manera el segmento de elecciones 2019 de este panorama informativo que denominamos Hoy por Hoy. Nos pasamos 25 minutos de programa, a las 10 termina el programa, pero nos pasamos porque, la verdad que queríamos hacer llegar todos los cuestionamientos, las consultas, las dudas y los aportes que la comunidad está haciendo, porque como medio de comunicación somos un nexo entre los funcionarios, los candidatos y la comunidad. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación y por el respeto para responder todas las consultas que la comunidad acercó a la radio. Muy bien, mi nombre es Noel Miranda, me acompañó en la operación técnica y puesta en el aire Angie Farinelli, como cada mañana. Mañana a las 8 de la mañana hasta las 10 te vamos a acompañar con el panorama informativo de la radio FM Bahía. Esto fue Hoy por Hoy.